Imagina que, para pagar tus deudas, decides pedirte prestado a ti mismo. Suena absurdo, ¿verdad? Sin embargo, esto es exactamente lo que hace el gobierno de Estados Unidos. Cada vez que emite bonos, está pidiendo prestado dinero y luego a través de la Reserva Federal compra esos mismos bonos, literalmente pagándose a sí mismo. En la superficie, parece una jugada financiera genial, pero al igual que un mago que te engaña con trucos visuales, lo que está pasando en realidad es más complicado y peligroso de lo que parece. Este sistema, aunque parece funcionar por ahora, está construido sobre una ilusión, un truco financiero que sostiene la economía global. La pregunta que pocos se hacen es, ¿hasta cuándo podrá mantenerse? Este truco de los bonos ha sido el pilar del modelo económico de Estados Unidos por décadas, pero al igual que los imperios del pasado que cayeron por depender de deudas insostenibles, el sistema actual está llegando a un punto crítico. En este video vamos a desglosar cómo funciona este sistema, qué lo mantiene en pie y, lo más importante, qué riesgos corren todos los países y ciudadanos cuando la ilusión se desvanece. En la historia económica mundial, uno de los ejemplos más reveladores de cómo una nación puede quedar atrapada por su propia deuda es la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, Francia estaba sumida en una grave crisis económica. El país había gastado una cantidad ingente de dinero en guerras, como la intervención en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y su sistema fiscal estaba completamente colapsado. El gobierno francés, incapaz de recaudar suficientes impuestos de la nobleza y el clero, se vio forzado a emitir más deuda para financiar sus gastos. Este ciclo de emisión de deuda, sin un plan de pago efectivo, se convirtió en la semilla del colapso financiero del país. La falta de una gestión fiscal adecuada, sumada a la corrupción del gobierno, llevó a que el pueblo perdiera completamente la confianza en sus gobernantes. Al igual que en Roma, en Francia el gobierno siguió pidiendo prestado sin detenerse a considerar las consecuencias de una deuda creciente. En lugar de reformas fiscales estructurales, la solución fue seguir pidiendo más dinero prestado a bancos y extranjeros. Esto llevó a una inflación descontrolada y al colapso del sistema monetario. Cuando la confianza en la capacidad del gobierno de pagar sus deudas desapareció, el sistema colapsó, lo que finalmente resultó en la Revolución Francesa. Ahora, si trasladamos esta historia a la situación actual de los Estados Unidos, vemos patrones muy similares. Hoy en día, el gobierno estadounidense ha creado un sistema financiero que depende en gran medida de la emisión de deuda, particularmente a través de los bonos del gobierno. Estos bonos son esencialmente préstamos que el gobierno pide a los inversionistas a cambio de una promesa de pago futuro con intereses. Sin embargo, al igual que en los ejemplos históricos, el gobierno no siempre tiene el dinero necesario para cumplir con esos pagos. En lugar de reducir el gasto o aumentar los impuestos de manera significativa, el gobierno ha recurrido, en gran parte, a la creación de dinero a través de la Reserva Federal para comprar esos mismos bonos, lo que, en la práctica, significa que el gobierno de Estados Unidos se está financiando a sí mismo, un sistema que recuerda mucho a la creación de deuda de Francia antes de su colapso. Este proceso de emisión de bonos y compra de bonos por parte de la Reserva Federal no solo es una práctica moderna de financiamiento, sino que también se ha convertido en un pilar fundamental para la estabilidad económica de Estados Unidos. De hecho, la Reserva Federal ha intervenido repetidamente para comprar bonos del gobierno en tiempos de crisis, como ocurrió durante la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19. En esas ocasiones, la Reserva Federal inyectó billones de dólares en la economía,
comprando bonos del gobierno para mantener los tipos de interés bajos y evitar una recesión aún más profunda. Sin embargo, esto no está exento de consecuencias. Al igual que en la antigua Roma o en la Francia prerrevolucionaria, esta estrategia de crear más dinero y aumentar la deuda tiene un costo oculto: la inflación. Cuando el gobierno imprime más dinero o aumenta su deuda sin una base económica real, la inflación tiende a subir, lo que diluye el valor del dinero que tienes en el bolsillo. Las estadísticas actuales muestran cómo este ciclo de deuda se ha intensificado. En 2020, durante la pandemia, la deuda nacional de Estados Unidos superó los 22 billones de dólares y sigue creciendo cada año. Para poner esto en perspectiva, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos es de alrededor de 23 billones de dólares, lo que significa que la deuda es casi tan grande como la producción total de la economía. Esta situación refleja exactamente el tipo de problemas que enfrentaban las grandes potencias antes de su colapso. Un sistema insostenible de deuda que, si no se gestiona adecuadamente, puede llevar a una crisis económica de proporciones épicas. El paralelo con las crisis pasadas es innegable. Al igual que los romanos y los franceses antes que ellos, los Estados Unidos están atrapados en un ciclo de emisión de deuda, compra de deuda por parte de su Banco Central y, finalmente, una inflación creciente que erosiona el poder adquisitivo de la población. El hecho de que este sistema haya funcionado durante tanto tiempo no cambia el hecho de que, al igual que los imperios antiguos, la confianza en la moneda y el sistema financiero es lo que mantiene todo en marcha. Pero como se vio en el caso de Roma y Francia, esa confianza puede quebrarse rápidamente, y cuando eso sucede, todo el sistema financiero puede colapsar. Al igual que los emperadores romanos que ignoraron las señales de advertencia sobre la inflación y el agotamiento de sus recursos, los gobiernos modernos, incluidos los de Estados Unidos, siguen tomando medidas para evitar enfrentar las consecuencias de la deuda. En lugar de implementar reformas fiscales profundas, los gobiernos prefieren soluciones a corto plazo, como la creación de dinero o el rescate de instituciones financieras. Esta falta de acción puede ser un parche temporal, pero a largo plazo, los problemas estructurales siguen allí, esperando para estallar. Las lecciones del pasado están claras, pero como hemos visto una y otra vez, los gobiernos modernos tienden a ignorarlas. En lugar de reducir el gasto o tomar decisiones difíciles para frenar el aumento de la deuda, prefieren continuar con el ciclo de deuda creciente y la creación de dinero. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal sigue comprando bonos del gobierno, creando más dinero para evitar una crisis. Pero esta estrategia solo puede funcionar por tanto tiempo. El riesgo de inflación descontrolada, pérdida de confianza en el dólar y, finalmente, una crisis económica sigue siendo una amenaza real. En resumen, el sistema de bonos del gobierno de Estados Unidos no es tan diferente al ciclo de deuda que contribuyó al colapso de imperios en la historia. Aunque la magnitud de la deuda y las herramientas financieras modernas pueden parecer diferentes, la dinámica subyacente es la misma. Un sistema económico que depende de la creación de deuda para mantenerse en funcionamiento y que eventualmente podría romperse si la confianza en la capacidad de pago desaparece. La historia nos ha mostrado los peligros de seguir el camino de la deuda, y las señales de advertencia ya están presentes. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo las lecciones del pasado o estamos condenados a repetir los mismos errores? El sistema financiero global moderno, y particularmente el que sigue Estados Unidos, parece una máquina bien aceitada que, al observarla desde fuera, parece estar funcionando sin mayores problemas. Sin embargo,
Bajo esta apariencia de estabilidad, hay una estructura profundamente inestable que depende de la deuda creciente y la expansión monetaria para mantenerse a flote. Esta es la base de las políticas económicas actuales. Crear dinero, pedir prestado y generar deuda, confiando en que siempre habrá compradores dispuestos a adquirir los bonos del gobierno y que los inversores seguirán teniendo fe en el sistema. Sin embargo, lo que muchas veces se pasa por alto es que este sistema, aunque sostenido por la fe de los inversores, es frágil y su estabilidad depende, en última instancia, de la confianza. La creación de dinero de la nada por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y el sistema de bonos del gobierno es una de las herramientas clave que ha permitido que el país se financie sin tener que depender de impuestos o recortes sustanciales en el gasto público. Este sistema ha funcionado de manera efectiva durante varias décadas, con un ciclo de deuda constante que se retroalimenta a través de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal. Al hacerlo, el gobierno de Estados Unidos esencialmente se financia a sí mismo, creando un círculo de deuda que parece no tener fin. Es un truco financiero que mantiene el sistema en marcha, pero que al mismo tiempo va acumulando riesgos. La pregunta es, ¿hasta cuándo podrá mantenerse este esquema sin que se rompa? La crítica a las políticas económicas actuales es clara. El sistema se basa en la expansión sin fin de la deuda. A medida que el gobierno de Estados Unidos sigue emitiendo bonos y la Reserva Federal continúa comprándolos, se está construyendo una burbuja de deuda que, al final, no puede seguir creciendo indefinidamente. Cuanto más dinero se crea, menos valor tiene el dinero que ya existe. Esto lleva, inevitablemente, a la inflación, lo que reduce el poder adquisitivo de la población. Lo que es aún más alarmante es que este proceso beneficia principalmente a una élite financiera que tiene acceso directo a los bonos del gobierno y a los activos respaldados por la deuda, mientras que la mayoría de la población sufre las consecuencias de una inflación creciente. El sistema de bonos del gobierno y la creación de dinero por parte de la Reserva Federal es un mecanismo que favorece a los grandes bancos, las corporaciones y los inversionistas institucionales. Los bonos del gobierno son considerados una inversión segura, lo que significa que los inversionistas en bonos pueden obtener rendimientos estables. Estos bonos son comprados no solo por bancos y fondos de inversión, sino también por gobiernos extranjeros. Esto crea una dinámica en la que las élites y los grandes actores del sistema financiero se benefician constantemente de la emisión de deuda. Sin embargo, lo que no se ve es que el valor de la moneda se va diluyendo con cada nueva emisión de dinero. Esto afecta a las personas comunes, cuyos ahorros y salarios pierden poder adquisitivo debido a la inflación. El truco que mantiene este sistema en pie es que, para que funcione, debe existir confianza. La confianza de que el gobierno de Estados Unidos continuará pagando sus deudas, la confianza de que el dólar seguirá siendo la moneda de reserva mundial y la confianza de que la Reserva Federal podrá controlar la inflación sin que se descontrole. Pero esta confianza es, en última instancia, un acto de fe. Si alguna de estas creencias se ve amenazada, el sistema podría entrar en crisis. Y lo más inquietante es que, al igual que en otros momentos históricos de crisis financiera, las señales de advertencia están ahí. El creciente déficit fiscal, la inflación creciente y la disminución de la demanda de los bonos del gobierno de Estados Unidos por parte de los inversionistas extranjeros son indicios de que el sistema podría estar acercándose a su límite. Para entender mejor este sistema, es útil mirar lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con otros imperios que dependieron de la deuda y la expansión monetaria. En el caso del Imperio Romano, por ejemplo,
El sistema económico se basaba en una combinación de impuestos y guerra, pero a medida que el imperio creció y sus gastos aumentaron, Roma comenzó a imprimir más dinero y a aumentar su deuda. En lugar de enfrentar las dificultades económicas mediante reformas fiscales, el imperio recurrió a soluciones a corto plazo, como la devaluación de la moneda y el endeudamiento excesivo. Esto, por supuesto, resultó en inflación, lo que terminó por socavar la confianza en el sistema monetario romano y, finalmente, contribuyó a la caída del imperio. En un sentido similar, la Revolución Francesa fue también una consecuencia directa de las políticas de deuda. El gobierno francés, atrapado en una red de deuda creciente, debido a sus costosos compromisos internacionales, como la ayuda a las colonias estadounidenses durante su guerra de independencia, no tenía los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Al igual que Roma, en lugar de reducir el gasto o aumentar los impuestos de manera eficiente, el gobierno francés continuó emitiendo deuda y al final, la inflación y la pérdida de confianza llevaron a una crisis social y política que culminó en la Revolución. El paralelo con las crisis modernas, como la crisis financiera global de 2008, es sorprendente. En ese momento, los gobiernos de todo el mundo, en particular Estados Unidos, estaban profundamente endeudados y la expansión del crédito y la emisión de deuda fueron una de las principales causas de la crisis. El gobierno de Estados Unidos había estado emitiendo bonos del Tesoro para financiar su creciente deuda, mientras que los bancos comerciales y las instituciones financieras acumulaban más deuda de la que podían manejar. Cuando el colapso de Lehman Brothers ocurrió, fue un recordatorio de lo frágiles que son los sistemas financieros basados en la deuda y cómo la confianza en la solvencia de las instituciones puede desmoronarse de un día para otro. Al igual que en los ejemplos históricos, las lecciones del pasado siguen siendo ignoradas por los gobiernos modernos. En lugar de enfrentar la realidad de la deuda y tomar medidas para reducir el gasto y mejorar la gestión fiscal, las soluciones a corto plazo, como la creación de dinero y el rescate de las instituciones financieras, siguen siendo las opciones preferidas. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, sigue financiando sus déficits fiscales mediante la emisión de bonos y la compra de estos bonos por parte de la Reserva Federal. Esta práctica ha mantenido la estabilidad del sistema, pero también ha exacerbado la inflación y ha generado una creciente dependencia de la deuda. Las lecciones de la historia son claras. Los sistemas financieros que dependen de la expansión constante de la deuda son inherentemente inestables, ya sea en Roma, Francia o en la actualidad. La creación de deuda sin un plan sostenible de pago lleva a la inflación, la pérdida de confianza y, eventualmente, al colapso. El valor real, como nos muestran las lecciones del pasado, no está en el dinero creado de la nada, sino en los activos tangibles que no pueden ser manipulados por los gobiernos. La desconfianza es el principal factor que puede hacer colapsar este sistema, y esa desconfianza está comenzando a manifestarse. Si los inversionistas pierden la fe en la capacidad de Estados Unidos para manejar su deuda, la situación podría volverse insostenible. Ya hay señales de que esto podría estar sucediendo. Las tasas de interés están subiendo y algunos países, como China y Rusia, están reduciendo sus reservas de bonos del gobierno de Estados Unidos y buscando alternativas al dólar como moneda de reserva. Esto es solo el comienzo de un proceso que podría culminar en una reestructuración del sistema financiero global. Las lecciones que podemos aprender de todo esto son claras. El sistema financiero actual, basado en la expansión de la deuda y la creación de dinero, es insostenible. Las soluciones a corto plazo
como la impresión de dinero y los rescates financieros, solo agravan el problema. Lo que los gobiernos y las élites financieras han hecho es prolongar una burbuja que eventualmente explotará. Es importante entender que el valor verdadero no está en el dinero impreso por los gobiernos, sino en aquellos activos que no pueden ser creados ni manipulados, propiedades, metales preciosos, bienes tangibles. Estos son los activos que resistirán la prueba del tiempo y protegerán contra la inflación y la devaluación de la moneda. La preparación personal es crucial en un mundo en el que el sistema financiero parece estar caminando sobre una cuerda floja. Invertir en activos tangibles y diversificar los portafolios financieros son las mejores maneras de protegerse contra la creciente incertidumbre económica. Aunque los grandes inversionistas y las élites continúan acumulando riqueza a través de este sistema de deuda, aquellos que no están preparados verán cómo sus ahorros y su poder adquisitivo se evaporan a medida que la inflación y la devaluación de la moneda sigan su curso. Al final, la historia demuestra que los sistemas basados en deuda no son sostenibles. Es hora de reconocer los riesgos que enfrentamos y prepararnos para un futuro económico incierto. En conclusión, el sistema financiero global actual, construido sobre una montaña de deuda y expansión monetaria, está caminando por una cuerda floja. Aunque parece estar en equilibrio, la realidad es que está profundamente basado en la confianza, y cuando ésta se quiebre, las consecuencias podrían ser devastadoras. La historia nos muestra que las potencias que vivieron de la deuda y la inflación eventualmente colapsaron. La gran pregunta es, ¿estamos aprendiendo de esos errores o seguimos repitiéndolos? Es crucial que reflexionemos sobre nuestra propia situación financiera. ¿Estamos preparados para lo que podría venir? En un sistema que depende de la creación de dinero y deuda, proteger nuestros ahorros y activos con inversiones tangibles, como bienes raíces o metales preciosos, podría ser la clave para mantenernos a salvo. La inflación y la devaluación del dinero pueden parecer amenazas lejanas, pero cada vez son más reales. La historia no se repite, pero si la ignoras, te aplastará igual. Si no entendemos las lecciones del pasado, podríamos encontrarnos atrapados en una crisis económica sin saber cómo protegernos. Reflexiona sobre tu futuro financiero y, si este análisis te ha abierto los ojos, suscríbete para seguir aprendiendo sobre cómo protegerte en un mundo lleno de incertidumbre económica.